Quiere decir de que en la sumatoria de los costos, a mí me sale negativo. En ese momento, con solo tener, tengo que volver a hacer una nueva distribución. De lo contrario, se tiene la distribución óptima. Quiere decir que si en vez de salirme negativo, me salen todos positivos, he llegado a la solución óptima. ¿Dudas de estos tres numerales? Sí, Daniela. Ingeniero, disculpe, va a grabar la clase. No me acordé. Mejor ya no. Hasta vamos a ver. Gracias. Mire, y toda la explicación no se grabó. Bueno, por lo menos vamos a dejar ahí que quede de las palabras claves eh, guardadas, grabadas en la clase. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a los tres incisos o numerales? Jóvenes, ¿dudas? De momento creo que no. Va, de acuerdo, vamos. Entonces, continuaremos. Vamos a borrar esto. Bueno, cuarto, cuando salen varios signos negativos, quiere decir que de esos circuitos hay varios que son negativos, se toma el más negativo. Esto es lo que dice. ¿Eh? Elegir entre las esquinas negativas del circuito el menor número asignado y se convertirá en la variable que sale. Y el valor que tiene asignado será el que comenzará a ser distribuido nuevamente. Y luego se vuelve a elaborar circuitos de la matriz y encontrar nuevos costos. Significa, sale negativo, reasigno yo en ese circuito y tengo que volver a elaborar nuevos circuitos. No es solo porque, bueno, ya modifiqué este circuito y está listo. No, no puedo hacer eso, ¿verdad? Sino modifiqué, reasigné un circuito, debo de volver a pasar todos los circuitos del tablero. No puedo venir y dejar, bueno, listo, ya terminé. No, tengo que volver a evaluar porque el método se detiene hasta que todos los signos pasan a ser positivos de los circuitos. Bueno, entonces vamos a ver esto. Pues. Dice transporte móvil. Vamos a agarrar el tablero. Voy a regresar un poquito más arriba. Aquí está. Ustedes al terminar este tablero, yo lo voy a tomar, este tablero, y lo voy a convertir, o lo voy a aplicar, mejor dicho, le voy a aplicar el método de banquillo. Regreso otra vez. Vean esto, pues. Tengo mi tablero final del método de Vogel, por eso dice Vogel ahí. Entonces, agarro el método y vean esto, pues. Donde se recuerdan que era muy importante que yo les decía de que el cero equivalía a un número. Y les decía yo que si yo colocaba un cero, vamos a poner ejemplo, si yo colocaba un cero, muy diferente era el cero de aquí que estas líneas punteadas, o se recuerdan que yo les había dicho que a mano regularmente se colocaban asteriscos, ¿verdad? Para indicar que no hay asignación ahí, que aquí no hay una variable asignada. Entonces, es muy diferente tener cero porque el cero sí es una asignación. Recuérdense eso. Mientras que al tener esto, no es una asignación. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque muchas veces he visto uno de los errores grandes que se cometen es que se agrega cero, porque recuérdense que hay que cuadrar el tablero, y resulta que cuando voy viendo, pues lo dan el mismo tratamiento que no estuviera asignado. No, es muy diferente. Entonces, para poder yo visualizar dónde están mis variables no asignadas, tendría que ser aquí. Vamos a poner en todas asteriscos. Estas son variables no asignadas. ¿Verdad? Vean, todas las variables no asignadas. ¿Qué significa esto? Que no tienen número asignado. Ahí estamos. Bueno, ahí me faltó otra más. Esta. Dice el método
que va el arranque de un circuito siempre es una variable no asignada. Esto bueno, entonces yo vengo y voy a donde no hay números, tendré que asignar. Bueno, entonces vamos aquí, ¿ves? El primer circuito que voy a armar, variable no asignada, está aquí, de la variable no asignada. Bueno, pues ya tengo una variable no asignada y quiero qué hacer. El circuito se va a formar a favor de las hojas de reloj y en las esquinas, ¿verdad? En las esquinas no asignadas, por hecho, en las esquinas asignadas. Entonces, parte de una no asignada y todo el circuito pasará por las variables asignadas. Bueno, entonces, ¿cuál es este lugar de esta variable? Es x3 x sub 3, 1. Aquí está, fila 3, columna 1. Aquí está donde arranca el circuito. Bueno, ¿hacia dónde me voy a mover? Hacia X11. Aparece aquí, miren. X11. ¿Está asignada? Sí. Ah, bueno. ¿Para dónde me muevo ahora? Para X12. ¿Está asignada? Sí. Aquí está, X12. De ahí viene para abajo. ¿Está asignada? Sí. Ah, bueno, entonces sería X32. Está aquí. Y para cerrar el circuito sería X31. Y ahí ya tengo el circuito cerrado. Bueno, vamos a ver si cumple con las condiciones. Dice, parte de una variable no asignada, ¿cierto? Chequecito. Y todas las partes o las esquinas que conformen el polígono, en este caso sería este cuadrado, tienen que ser asignadas. Está asignada así, está asignada así, está asignada así. Perfecto, cumple con lo que pide. A favor de las agujas de reloj, sí, el circuito gira de esta forma. Entonces, sí, ¿verdad? Sí está a favor de las agujas de reloj. ¿Dudas? Jóvenes, jóvenes. Inge, una consulta. ¿Sí? ¿En dónde tenemos que, o sea, como hay varios lugares donde no está asignado ningún valor? Ujú. Entonces, ¿cómo sabemos en dónde empezar? Bueno, vas a empezar en las variables no básicas, en las variables no asignadas. Ahí es donde vas a empezar a asignar. Ah, sí, pero me refiero, por ejemplo, ¿tenemos que empezar siempre por el cliente uno? No, no, O... no hay un orden. No hay un orden para eso. Ah, ya, gracias. Sí, donde estén las no asignadas, ahí es donde lo vas a aplicar, ¿verdad? Por eso, y ojo con eso, aprovechando tu pregunta, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente va a ser así, vean esto, pues. No voy a venir yo y decir, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces yo espero 6 circuitos. No necesariamente. Lo que domina la cantidad de circuitos, y eso no hay fórmula, es la distribución de las asignaciones. Eso es lo que va a dominar el número de circuitos. ¿Sí? ¿Jóvenes? Inge, ¿y los signos, esos no varían? O sea, ¿eso se Ahorita, mantiene? estos signos todavía no he llegado, todavía falta ahí, Ah, pero ya. Ah, sí. bueno. Eh, y otra consulta. ¿Qué pasaría, bueno, si se tomara el 4 o sea, el otro circuito, o sea, no el No, que tomó, o sea, como ese está más vacío que el que tomamos, sí. entonces, No, fíjate que aquí depende bastante de, de cómo vas a armar los circuitos. De hecho, algo que hay que tomar en cuenta es que recordate que aquí se van a armar varios circuitos, ¿verdad? Varios circuitos. Entonces, no necesariamente vas a tener, por ejemplo, bueno, solo este circuito sale. No, no es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? gracias, Inge. Sí. Este es uno de los circuitos que está saliendo, ¿verdad? De la mayoría que hay. Así es.
Bueno, entonces si se dan cuenta, pues cumple con lo que dijo. Ahora viene la asignación de signos, justamente. Recuérdense, en la variable no asignada se comenzará siempre con positivo. Bueno, y entonces empezamos con positivo y se alternan los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Bueno, ya tengo eso. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Vean esto para qué sirve. Cuando yo armo mi fórmula, esta es la descripción del circuito en fórmula, ¿verdad? Y recuérdense, viene y otra vez vamos a repetir. X31, inicia en X31 positivo, menos X11 más X12 menos X32 más X31. Esto es para cerrar el circuito, ya está cerrado. Entonces, ahora que lo que vamos, vean esto. Pues. Este signo va a afectar al costo, ¿verdad? Esto va a afectar al costo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vean que el costo se va a tener este comportamiento. Aquí sería 4 más 4 menos 1 más 3 más 2 más 5 menos 5, 0. Por eso es que aparece el 0 ahí, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta. ¿Qué criterio tomo? ¿El circuito está positivo o está negativo? ¿Cómo está ahí? Si me dio 0. Jóvenes. Jóvenes. No entendí la pregunta. Vamos a ver. ¿El 0 es positivo o es negativo? Nada, no es nulo, no. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se Pero recuerda de álgebra lineal? Recuérdense su álgebra lineal. ¿Qué decía el 0? ¿Qué signo tenía? Positivo. ¿Positivo, Miguel? Miguel. Sí, yo recuerdo que sí. Bueno, yo espero que esté bien tu memoria. No, así es. El 0 representa, aunque, espera que no me resalta. El 0 no tiene signo, justamente, muy bien como contestaron. Pero el 0 se considera positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dio 0. Conclusión de este circuito. ¿Cómo concluyo este circuito, jóvenes? Ay, qué silencio. Jóvenes, ¿cómo concluyo? Bueno, si da positivo, se concluye que el circuito está optimizado, ¿verdad? No hay problema, está bien en las asignaciones de ese circuito. Continuamos, pues. Bueno, podemos hacer otro más, pues. Vamos a hacer otro. Vean esto, pues. Ahora voy a agarrar el 5, ¿verdad? En este caso, hay una variable no básica, no asignada, ¿verdad? Hay una variable no asignada. Por lo tanto, voy a armar el circuito. ¿Qué es este? Es X14. Aquí está X14. Bueno, armemos el circuito X14. Siempre comienza con el signo más. Menos X34. Más X32. Menos X12. Y completo el circuito con X14. Es lo que está aquí escrito. Ahora asigno los signos. Más 5, menos 8, más 5, menos 2. Y vamos a hacerlo, pues. Más 5, menos 8, más, menos 3. Menos 3,
más 5, me queda más 2, menos 2, 0. Conclusión de este circuito, jóvenes. ¿Cómo concluye este circuito? Que es óptimo también. Que es óptimo, muy bien. Entonces ya tengo este circuito, ya llevo 2 revisándolos que son óptimos. Siguiente circuito, ¿cuál vamos a hacer? ¿Cuál consideran ustedes que hay que hacer? Ya hicimos este. Ya hicimos este. ¿Qué otros circuitos van a ver? El 2 que está arriba del 4. El 2 que está arriba del 4, este. ¿Sí? Muy Sí. bien, armemos el circuito. ¿Hacia dónde va este 2? ¿Cómo armaríamos el circuito? ¿Hacia arriba o hacia la derecha? Esa parte todavía no me queda clara, la verdad. Ah, bueno. No se O sea, preocupe. ¿de dónde comenzar? Ah, bueno. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Vamos a ver, pues. Nos vamos hacia la derecha. Me imagino que todo está derecha. No te pregunté hasta dónde. ¿Hasta dónde? Vamos a hacer este. ¿A la derecha hasta dónde? Solo que ahí no iría en sentido de reloj. A la derecha, sí. A la derecha todavía en el sentido de reloj. Hasta el 3. Hasta el 3. Recuérdense que la teoría dice de que la primera es una variable no asignada y todas las esquinas del circuito deben ser variables asignadas. Perfecto. ¿De ahí hacia dónde? Hacia el 8, abajo. Hacia el 8, muy bien. Todas las variables de las esquinas del circuito deben ser variables asignadas y así está. ¿Qué más, jóvenes? Jóvenes, ¿hay ahí? ¿Hacia dónde me voy con el circuito? Hasta el 5. Muy bien, me muevo hasta el 5. Perfecto. ¿Y ahora? El inicio tendría que ser el 3 de arriba. 3 de arriba. ¿Aquí? Sí, ahí. No, no puedo porque tiene el circuito. Solo puede haber una variable no asignada. No puede haber dos. Así se tendría que quitar el de planta 2, cliente 1. Planta 2, cliente 1. Pero sería este. Creo que es donde deberíamos inicializar, ¿verdad? Ah, iniciar este circuito. Ajá, Exactamente. en planta 2, cliente 2. Podría ser otro circuito más, me parece. Pero este que está aquí, ¿cómo lo termino? Porque si no, lo vamos a dejar a medias, ¿verdad? ¿Cómo lo termino? Que no es óptimo. ¿Por qué? Si todavía no lo he cerrado. Por eso. No se puede cerrar como en diagonal, ¿o sí? Ah, muy buena pregunta. Ya vieron, por eso es que es importante que lo hagamos todos juntos. No, no se puede. Uno de los errores que se comete, y muy buenas su comentario, es que dicen, bueno, aquí diagonal. No. Vean, algo muy importante. Voy a borrar todo otra vez. Vamos a borrarlo porque vamos a explicarlo. Todos los... vamos a ver si interpretan esto ustedes. ¿Cómo es el comportamiento de las esquinas del circuito? 90 A grados. 90 grados. A 90 grados, muy bien. Entonces, son a 90 grados las esquinas. Entonces, no puede haber. Y se los digo porque, miren, se los digo en clases y siempre, más de alguno, siempre lo hace. Pero si ya se los dije y se los expliqué, bueno, no se puede hacer diagonal. Por ejemplo, bueno, estoy aquí y ahora diagonal aquí. Ya cerré mi circuito, un triángulo, rectángulo, ¿verdad? No, esto no se puede hacer, ¿verdad? Porque no hay diagonales. Todos los ángulos del circuito deben de ser a 90 grados. Bueno, entonces recuérdense, aquí estábamos, me habían dicho para acá, acá, acá. ¿Y ahora para dónde? Van bien, 90 grados.
Podría ser, podría ser. Regularmente no he visto que se crucen, pero podríamos hacer el ejercicio. Me decías que se fuera hasta acá. ¿Y después? Ah, 1, 1 para acá. Y después regrese. Aquí pasó algo. Pero está bueno, por eso que... Y esto que estamos haciendo es lo que hace uno regularmente cuando está armando los circuitos. Vamos a ver, ¿cumple este segmento? ¿Cumple o no cumple? Ese sí cumple. Este sí cumple. ¿Cumple este segmento? Ya no. No va conforme a las agujas del reloj. Perfecto, así es, justamente. Este segmento que está aquí no cumple con la dirección de las agujas de reloj. Por lo tanto, este circuito no es funcional. Este no se puede armar. Muy bien. Así es. Por eso les digo yo que hay que tener presente todo lo que les marqué en el principio de la clase en la aplicación de esto. Porque muchas veces, con uno que se me olvide, miren, no se imagina cuántos errores se ven en los exámenes. Cuando eran presenciales, ¿verdad? Cuando eran presenciales se miraban esos errores. Vamos a ver si virtualmente todavía se ven. ¿Verdad? Siguiente, pues. Entonces, ya se dieron cuenta que en este no hay circuito que poder armar. No hay un circuito. ¿Cuál otro circuito podemos armar? El 4 que está arriba del 4, ¿no? El 4 que cliente está 3, planta 1. Este. Sí, ese. Muy bien. ¿Y este para dónde agarraría? Para el cliente 3, planta 3, ¿no? Muy bien. ¿Y de ahí? Cliente 2, planta 3. Cliente 2. Sí. ¿Y después? Cliente 2, planta 1. Muy bien. ¿Y después? Cliente 3, planta 1. Muy bien. Ya armaste un circuito. Cumple con todo. Variable no asignada. Variables asignadas. 90 grados. Y va con las agujas. Siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Colocar los signos. Colocar los signos. ¿Con qué signo comenzamos siempre? Positivo. Positivo. Entonces comenzamos, pues. Positivo el signo. Entonces sería positivo el 4, negativo, positivo el 5, negativo. Evaluémoslo. 4 positivo menos 6, menos 2, más 5, sería más 3, menos 2, más 1. Este circuito es más 1. Positivo. ¿Y cuántos circuitos se tienen que llegar a hacer? Los que salen. No hay un número específico, ni hay fórmula. Así es. Entonces, este circuito se concluye que está Óptimo. óptimo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Otro circuito, pues. El de planta 2 y cliente 2. Planta 2, me voy a borrarlo otra vez. Planta 2, cliente 2, me dijiste, es este. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se armaría aquí? Iría para cliente 4, planta 2. Cliente 4, planta 2. Ah, bueno, me muevo para acá. ¿Y después? Planta 3, cliente 4.
Muy bien, y después. Planta 3, cliente 2. Y cerramos el circuito. Perfecto. Cumple con todas las condiciones. Sí. Agregamos ahora signos. Más, menos, más, menos. ¿Cuánto da ahí el resultado? Creo que 3. es más. 3. 3. 3. ¿Positivo? Sí, Sí, positivo. Positivo. Muy bien. Entonces se concluye que ese tablero está, o ese circuito, perdón, está óptimo, ¿verdad? Vamos, pues. Ya tenemos eso. Perfecto. ¿Qué otro nos falta? ¿Qué otro circuito? Cliente 3, planta 2. Cliente 3, planta 2. Este sería. ¿Cuál sería el circuito a armar? Sería cliente 4, planta 2. Ujú. A cliente 4, planta 3. Cliente 3, planta 3. Y se cierra el circuito. Y se cierra el circuito. Muy bien. Ahí está. ¿Cumple con todas las condiciones? Sí. Bueno, agrego signo. Más, menos, más, menos. Entonces quería 4 más 3, menos 3, más 1. Más 8 sería más 9. Menos 6 quedaría más 3. Entonces, ese circuito se encuentra óptimo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues en Vogel todos los circuitos que fuimos haciendo se encuentran óptimos. Y entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, ya habíamos visto este, ya lo habían dicho ustedes. Aquí está cómo se escribe y aquí está cuánto nos da más 1. Y aquí es lo que hemos venido trabajando, cada uno de esos circuitos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, así es como la forma. No hay un número que yo pueda decirles, bueno, jóvenes, solo salen 5, solo salen 6. No, depende de la distribución de las variables asignadas, es como hace el comportamiento de los circuitos y la cantidad de circuitos que van a generar. Ahí está, voy a ver que estoy en modo presentación. Sí, Lester. Dije, disculpe, tengo una pregunta y creo que en ese momento me perdí. Para hacer los circuitos no se agarra oferta y demanda, ¿verdad? ¿O sí? Para hacer los circuitos. Ah, bueno, tu pregunta, ya te comprendí. No, esto no se toman en cuenta para los circuitos, ¿oíste? Solo tomas en cuenta lo que está dentro de esto, ¿verdad? Así es, de lo que fue asignado. Solo ahí vas a armar los circuitos, así es. Gracias. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, tengo una pregunta. Por ejemplo, acá en ese que está marcado, en el circuito que está marcado, se pudo empezar de 4 y pasarse a cliente 2, planta 3. Pero vamos a ver cómo voy a volver a borrar. Cuénteme, ¿cómo es su consulta? O sea, podemos, si no poder agarrar para arriba, sino a la derecha. O sea, el circuito no asignado está en cliente 1, planta 3. Pero vamos a ver, cliente 1, planta 3. Aquí está el circuito. Están asignados No, a. no, no, no. Cliente 1, planta 3. Espérame, ahorita vamos a borrar. Cliente 1, planta 3. Ah, aquí está. Ajá. Ajá. Se pudo haber pasado a cliente 2, planta 3. Cliente 2, cliente 2, planta 3. Quiere decir así. Ajá. Y Vamos. luego para Ujú, arriba. así. Ajá. Luego a cliente 1, planta 1 y cerrarlo nuevamente en... Muy bien. Muy bien. Eso también se puede hacer.
Ese sería el circuito. Daniela, Ajá. ese sería el circuito. Ah, bueno, perfecto, Daniela. Vamos a ver, no puedo regalar puntos porque no es válido, pero vamos a ver qué dice los demás compañeros. ¿Se puede o no se puede hacer? No se puede porque No va se contra puede la reloj. por la regla de las agujas de reloj. Exactamente. Va en contra de las agujas de reloj, Daniela. Entonces no puede hacerse ese circuito. Así es. Ok, gracias. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Dudas? Que, por ejemplo, en esta, como zonas asignadas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas no asignadas. Eso sería, digamos, lo máximo que puede haber de circuitos. No necesariamente. Fíjate que la recomendación que te hago es, no es, no hay fórmula. No hay forma. Porque suponete, así como llevamos en estos momentos, em, así como en estos momentos, solo salieron 6. Salió aquí, en este, en este, en este y en este. Entonces, de los 6 posibles, 5 salieron los circuitos, ¿verdad? Así yo me refería, por ejemplo, aquí lo máximo son 7. De ahí para abajo es puede haber menos, puede haber más, pero de 7 no va a aumentar. Es que sí es difícil darte una respuesta, fíjate, porque sí depende. De hecho, más adelante viene un ejemplo donde hay un circuito que no te lo imaginarías el comportamiento que puede llegar a tener ese circuito, fíjate. Sí, yo lo que te digo es, tenés que agotar todos los circuitos. Fíjate, tenés que agotar todos. Ah, bueno, Inge, gracias. Sí, fíjate que no hay fórmulas, por eso te digo, no hay fórmulas para eso. Y afecta la cantidad de circuitos que uno saque, por ejemplo, que cambie el resultado si yo tengo 4 y mi compañero tiene 6. Ah, sí cambia, vos. Sí cambia. De hecho, bueno, así como cuando estaban en aquella época me contaban a mí en los exámenes, ¿verdad? Que vos tenías 6 y cuando observabas a tu compañero tenía 4, ¿verdad? ¿Y quién tendría la razón? ¿Verdad? ¿Quién está bien? Ahí te diría, no puedo decirte quién de los dos esté bien. ¿Por qué? Porque depende de la distribución de las asignaciones del tablero, ¿verdad? De esto depende, mira. Pero es que no, en el libro no hay fórmulas, no hay algo que te diga, no, mira, si tenés 6 espacios no asignados serán 6. No, no necesariamente. Aquí sí, la pregunta, o bueno, la recomendación que hago es, generen todos los circuitos posibles. Hasta que ya no puedan generar más, ya se queda. Fíjate. Ah, bueno, Inge, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra, jóvenes? Jóvenes. Consultas. Tal vez una consulta. Es un poco tonta la pregunta, pero es porque entré tarde. ¿Este mapa ya estaba predispuesto? O sea, ¿no lo crearon ustedes? El mapa, ¿te referís al tablero? Exacto. El tablero es el resultado final obtenido en cualquiera de los 3 métodos: esquina noroeste, método costo mínimo y Vogel. Ya la respuesta que te dio es lo que vas a optimizar. Ah, ya, comprendo. Ujú. Así es.
¿Dudas? Jóvenes. Cuando el resultado, Inge, es negativo, ya con la sumatoria, ese circuito se ignora o se hace algún procedimiento especial. Espérate, quiero comprender. Cuando hablas de circuitos, ¿a qué te referís? Solo para... Por ejemplo, aquí en la sumatoria que tiene abajo, Ajá. el número final es 0. Ujú. Si fuera -1, el procedimiento de buscar el circuito lo ignoramos y buscamos otro circuito diferente, o se tiene que hacer un procedimiento especial con ese circuito. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Sí tardó en que la preguntaran. Pero les voy a poner el siguiente ejemplo. Vea esto, pues. Si estando positivo se dice que está optimizado, ¿qué pasaría? O pregunta ahora, ¿qué pasaría si diera negativo? Jóvenes. Que no está optimizado. Exacto. Que no está optimizado. Así es. Entonces, por eso es de que ahorita solo nos han salido positivos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con un negativo, ¿verdad? Ingeniero, yo tengo una duda. El menos, más y menos siempre van a estar en el mismo lugar, ¿no? ¿O No, cómo determinamos eso? eso lo mira usted de acuerdo a si es, depende de las bueno, mejor dicho, no, depende de la ruta del circuito, así sería. Depende de la ruta del circuito. No necesariamente va a ser, sí se comienza con más, menos, más, pero depende de la ruta del circuito. Es que lo que yo entiendo aquí abajo, en donde hacemos la sumatoria y para poder verificar si el circuito da 0 o no, utilizamos la fila y la columna, ¿verdad? Y luego lo sustituimos por el número de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esto del 4 y 3, que eso ya no lo va a dar usted, ¿verdad? Que era como la importancia, no me acuerdo, algo así. Ay, perdón, ahí me perdió. Aquí 4 y 3. Ay, ¿cómo? Primero dígame, usted recuerde cómo es que se llaman estos números. ¿Esto? Sí, esos. Costos. Va, los costos, esos ya no los van a Eso se dar les en da, el así ejercicio. es. Ya se les da en el ejercicio, así es. Los costos se les Ajá, dan. es como la importancia que tiene cada uno de los... Ajá, entonces, por ejemplo, si estamos sacando el circuito para la planta 3 y el cliente 1, lo vamos a tomar como X31. Bueno, recuérdense cómo era lo de filas y columnas. Primero filas y después columna. Entonces, esta posición sería X13, que es aquí es diferente, ¿verdad? Aquí es Sí, yo le estaba dando el ejemplo con ese. sí. Y luego ahí empezamos siempre con una suma. O sea, ese número va a restar las otras esquinas. No, todavía no se sabe. No se sabe porque la pregunta que le haría ahorita es, ¿para dónde armo el circuito? ¿Para abajo? ¿Para la derecha? Perdón, ¿para la derecha? ¿Para abajo? ¿O para la izquierda? ¿Para dónde agarro? Es que yo estaba haciendo con el otro, pero sí, con ese X13 sería, ¿verdad? ¿Estaba con este? No, estaba con el que ya está ahí en la pantalla. Bueno, con este, no hay problema. Ajá, pero yo creo que ese también se puede hacer. Ese también se puede hacer, así es. Entonces, ahí sería hacia abajo, hacia el 6, luego hacia el 5, y luego hacia el 2, y regresa al 4. Así es. Y ahí, ¿cómo determinamos si suma o resta? Momento, muy bien, muy buena su pregunta. ¿Qué signo debe llevar siempre
la variable no asignada. ¿Con qué signo empieza? Con positivo. Positivo. Positivo, así es. Entonces, ¿cómo comienza? Con positivo. Los signos alternan. ¿Cuál sería aquí? Ah, ok. Es que no me acordaba eso de los signos alternos. Entonces sería menos, más y menos. Muy bien. 4 menos 6, más 5 menos 2. Ah, exactamente. Y eso se sumaría. Más 4 menos 6 sería menos 2. Más 5 más 3. Menos 2 más 1. Quedó positivo. Así es. No sé si quedó suelta ahí la consulta, la pregunta. Sí, me quedó resuelta, gracias. Y disculpe, tengo una duda. Sí, ¿cuál es? Hasta ahorita, pues, por todos los circuitos que hemos hecho nos han salido positivos. Regresando a que a veces pueden salir negativos, es posible que puedan salir, por ejemplo, en un circuito, en un tablero, perdón, de X cantidad de circuitos. Pueden salir, por ejemplo, 5 positivos y un negativo. Espérame, quiero ver. ¿Cómo así? Solo para tenerlo. O sea que pueden salir circuitos positivos y negativos de un mismo tablero. Sí, ahora sí te comprendí. Sí, de hecho, pues así es, ¿verdad? Pueden salir algunos circuitos positivos, algunos circuitos negativos. Así es. Ay, es que tenía entendido que todos iban a ser positivos. Bueno, gracias. No, fíjate que no. No, siempre tienen que ser o positivos o negativos. Si te salen todos positivos, excelente, ¿verdad? Excelente. Si te salen todos negativos, hay algo malo ahí, hay que reasignar, ¿verdad? Así es. Ya, y también hay que dejarlo indicado, ¿verdad? Sí, sí, así es. Hay que Ya, dejarlo indicado. No, y de hecho es parte del ejercicio. Es parte del ejercicio que te va a tocar, le toca a uno hacer, ¿verdad? El circuito negativos, ya vamos a llegar, reciben diferentes tratamientos. ¿Por qué? Porque si está optimizado, nos dio positivo, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero, y si nos dio negativo, ¿qué hacemos, verdad? ya, gracias. ¿De acuerdo? Inge, pero que salga la respuesta negativa al final no significa que el cuadro de Vogel esté mal estructurado. No, significa que hay una oportunidad de que sea, hay una oportunidad de reasignarlo y mejorarlo. Así es. Fíjate. Así es. Entonces, hay que hacer. Todavía no hemos llegado. Primero comprendamos cómo se arman los circuitos y vemos compositivos. Mira si comprendemos, comprendamos cómo se arman los circuitos, ya vamos a pasar a un negativo. ¿Sí? Si ahorita ya ustedes comprendieron cómo se arman los circuitos, cómo se aplican las reglas, si ya está eso, bueno, ya podemos pasar a otro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? yo sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Hay alguna cantidad mínima en, en la cantidad de números entre la línea que vamos a agarrar? ¿Cómo así? Solo para... No, como por ejemplo, supongamos que agarro el cliente 4 planta 1. Vamos a ver otra vez. Sí, este que está aquí. No.
Cliente 4, 1, perdón. aquí, Cliente, ajá, planta 1, cliente 1. No, es planta 1, cliente 4, perdón. Y agarro para abajo hasta el 8. ¿Cuál sería? ¿Otra vez? Planta 1, cliente 4. Ah, sí estaba bien. Que tiene 5. Ajá. Está perfecto, ajá. Y me voy, supongamos, al planta 3, cliente 4. Sí. Y después no podré yo agarrar al planta 3, cliente 1, supongamos. Planta 3, cliente 1. Cliente 1. Sería aquí, muy bien, ajá. Y después cliente 1, planta 1. Sí. Y retornar a planta 1, cliente 4. Vamos a ver, espérame. ¿Sería ese circuito, Andrés? Ajá, sí, mi duda. No sé si hay algún límite entre los números que estén entre sí. No hay problema. Pero es muy importante. Ajá. Mira, pues, la pregunta es, y vamos a ver porque hay que ir evaluando. Vamos a ver, le voy a preguntar a Ana Laura. Ana Laura, ¿se encuentra presente? Sí. Ah, bueno, porque si no después digo presente, conectada, pero no presente, entonces, bueno. Ah, ok. ¿Está bien o no está bien? Cuénteme, pues. Este circuito. El del 1-4. ¿Sí? El que está en rojo. Pues no, porque todas las esquinas no tienen un valor. Bueno, no sé si es un valor, pero es una regla. Ajá. Le tomé foto. Pero todas las esquinas tienen que tener una variable. No. Ah, muy bien, una asignación. Ajá. Una asignación, ajá. Una variable Tiene que tener asignada. una asignación, porque sí está conforme a las agujas del reloj. Ajá, cumple con el informe, tiene 90 grados, sí. Pero esta que está aquí no tiene asignación. No tiene asignación, entonces no se puede hacer. Así es. Y por eso es que vamos resolviendo esas dudas, porque no se imagina cuando uno está haciendo esto con algo tan sencillo que no comprenda este método, se vuelve tan complicado, porque no entiendo y por qué. Pero yo creo que la pregunta aquí del compañero tal vez era si tenía un límite de movimientos, porque en realidad no hay límite, porque puede ser un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo más pequeño, porque tiene que tener 90 grados. Exactamente, sí. Por eso les digo, no hay límite de circuitos, no hay límite, no, es que no existe eso. Lo que pasa es que el tema es, y por eso les digo, depende de la distribución de las variables asignadas. Así es, ese es el tema. Pues es que no les puedo dar un número, porque no existe. ¿Sí? Jóvenes. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Ahí vamos resolviendo. Bueno, entonces, ¿sí comprendieron hasta el momento, Vogel? Al menos, ¿cómo es que se hace la asignación? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, Inge. Va, de acuerdo, pues. Siguiente, pues, continuemos, pues. Vámonos ahora, ya terminamos de aplicar el método de banquillo a Vogel y nos vamos a esquina noroeste. El primer circuito. Así sería, ¿verdad? Este sería el primer circuito. ¿Verdad? Analicémoslo otra vez. Parte de variables no asignadas. Recuerden, esquina noroeste. Parte no. Entonces comenzamos. Tiene que ir de la parte de una no asignada y todos los circuitos deben ser asignados. Entonces, ¿de dónde me muevo? Pues a X24, a X22, a X12 y regreso a X14. Ahí está mi circuito.
Agrego signos, más, menos, y voy a revisar su asignación. ¿Cuál sería esta asignación? Pues sería más 5 menos 3 más 2 más 3 más 5 menos 2 más 3. Este circuito es más 3. Por lo tanto, ¿cómo se concluye? Es óptimo. Que es óptimo. Tranquilo, no pasa nada. Continuamos con otro circuito. Este circuito. Vamos a ver, está en este. Recuérdense que este es el tablero final de la esquina noreste. Ya cambiamos del tablero final. En la anterior era Vogel, ahora es esquina noreste. Bueno, otra vez, X13, X23, X22, X12. ¿Sí? Bueno, entonces ya está mi circuito armado aquí. Y vamos a ver, pues, positivo, negativo, positivo, negativo. Creo que está ahí. Bueno, teniendo esto sería más 4, menos 4, 0. Más 3, menos 2, más 1. Conclusión. Sí, es óptimo. El circuito es óptimo. Vamos al siguiente circuito. Sería aquí. X21 sale o va a X11, después a X12, después a X22 y regresa a X21. Ahí estamos. ¿Qué sigue después de esto? Ya armado el circuito. Asignar los signos. Asignar los signos. Entonces vean esto, pues tengo que asignar los signos, entonces sería más, menos, más, menos. Entonces sería 2 menos 1 más 1. Más 2, 3. Menos 3, 0. El tablero, el circuito se encuentra Optimizado. optimizado. ¿Verdad? Y vean cómo vamos armando cada uno de los circuitos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otro circuito consideran ustedes que hay? Cliente 3, planta 3. Vamos a ver. Cliente 3, planta 3. Sería este, ¿verdad? Exactamente, subiría a cliente 3, planta 2. A cliente 4, planta 2. Sí. A cliente 4, planta 3. Y se cierra el circuito. Y se cierra el circuito. Bueno, vamos a analizar. Más, menos, más, menos. Entonces sería 6 menos 4 más 2 más 3, 5 menos 8 menos 3. Ya salió el primer negativo. Siguiente, ¿cuál sería el siguiente circuito a buscar? Cliente 2, planta 3. Cliente, vamos a ver pues. Cliente, bro, me dijiste planta 3, cliente 2. Así es. Pero sería este. Bueno, de aquí, ¿para dónde sale el circuito? Para cliente 2, planta 2. Aquí. Cliente 4, planta 2. Cliente 4, planta 2, aquí. Cliente 4, planta 3. Muy bien. Cliente 2, planta 3. Se cierra el circuito. Bueno, vamos a ver esto, pues. Más, menos, más, menos. Más 5 menos 3, más 2. Más 3, más 5. Menos 8. Menos 3, otro negativo. Vamos a ver, ya van saliendo dos negativos. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar yo otro circuito? Tal vez sería en cliente 3, planta 1. Cliente 3, planta 1.
Cliente 3, planta 1, sería aquí. Vamos a cambiar de color. Aquí. ¿Para dónde? Entonces ahí iría cliente 3, planta 2. Ajá. De ahí sería a la izquierda cliente 2, planta 2. Luego sube planta 1, cliente 2 y se cierra el circuito. Vamos a ver, más, menos, más, menos. Se anulan los 4 y me queda más 1. No pasa nada. Ya está, ese circuito está optimizado. ¿Algún otro, jóvenes? El de cliente 4, planta 1 también. Espérate, ¿cuál estaba buscando? ¿Cuál es el otro? Cliente 4, planta 1. Cliente 4, planta 1. Cliente 4, planta 1. Sería este. De ahí bajaría a planta 2, cliente 4. Aquí. De ahí se va planta 2, cliente 2. Aquí. Luego sube. Aquí. Y ahí cierra el circuito. Cierra el circuito. Otra vez, más, menos, más. Entonces sería más 5, menos 3, más 2, más 3, más 5, menos 2, más 3. Es positivo. ¿Otro circuito que hay? Yo tengo otro. Cliente 2, planta 3. Cliente 2, planta 3. Es este. Correcto. De ahí, cliente 2, planta 2. Espérame, hay otro aquí. Espérame. ¿De aquí? Cliente 2, planta 2. Cliente 2, planta 2. Aquí. Cliente 3, planta 2. Cliente 3. Aquí. Planta 2, correcto, para abajo. Ajá. Y cerramos circuito. Para abajo. Baja para abajo y luego cerrar circuito. Hay un tema aquí. Ah, sí, cierto. No, se me olvidó que no hay asignación ahí. Sí, no te preocupes. Hay un problema ahí, cabal. Muy bien. Otro circuito. Todavía hay más circuitos ahí. Entonces, jóvenes, otro. Otro circuito, ¿ya no lo ven? Ah, pasa. Ahí te lo vamos a armar. Vamos, pues, vamos a ver. Planta. Vamos a ver dónde estamos. Solo voy a cambiar de color. Espera que si no ya. Vamos a ver este color. ¿Cuál sería? Planta 3. Cliente 4. Aquí. Para que me digas. ¿Dónde inicia? Sería aquí, seguro. Ahí inicia. Planta 2, cliente 4. Sería este.
¿Seguro? ¿Seguro que ahí se inicia? ¿Cuál es la condición para iniciar un circuito? Que no tiene que estar asignado, ¿no? Exactamente. No tiene que estar asignado, ¿no? Pues que no puedo, no, pues que no te preguntaba, ¿verdad? Porque no se puede agregar en algo no asignado. ¿Verdad que siempre te iba preguntando y preguntando? Tiene que inicia el circuito en una variable no asignada. Ahí siempre va a iniciar. ¿Otro circuito ya no ven más, jóvenes? Yo creo que ya no. Ya no creen que ya no, seguro. Por 2 ya no hay. ¿Será que ya no hay? Ya no ven otro. ¿El del 3-1? El de 3-1. 3-1. ¿Sería este? Este. Sí, ya lo vi, pero ya no. Ya lo analicé, pero ya no. Ya no. Entonces, jóvenes. No, ahí topamos, ya no hay más. Jóvenes. Nos quedamos ahí. Quiero ver entonces. Ahora, ya no hay más seguros. Vean que con esto puede darse el caso de que no, ya no hay más. El problema es que sí hay. Pues si ya no hay más, si ya no hay, pues está bien. Una pregunta, ingeniero. Hijo, ya contó el de planta 2, cliente 1, ¿verdad? Porque el de planta 2, cliente 1, sí, es el que estaba ahí armado, justamente el que está ahí en la línea todavía. Sí, solo ese no está el valor, pero los de... Sí, ahí ya no hay otro. Bueno, habría que ver si ya no hay más. Estamos ahí entonces. Bueno, vean pues, ya vi que ya no ven más circuitos ahí. Vamos a hacer un par de observaciones a todo esto. Vean esto pues. Primero, regularmente cuando se hace, y por eso lo dejé así, cuando nosotros estamos, bueno, aquí por el tema de que es un curso pues, virtual y aquí lo explicando, regularmente cuando se hace a mano no se hacen varios tableros, yo eso lo dejo a la libertad, ¿verdad? Si ustedes, bueno, vamos a hacer mejor tablero por circuito, es laborioso, no es que sea difícil, no, es laborioso porque tengo que copiar todo el tablero para un circuito. ¿Cómo se hace en la práctica? Pues en la práctica usted va a ver que todo se hace en un mismo tablero, todos los circuitos. Recomiendo, aquí pues es complicado hacerlo así a detalle, ¿verdad? Pero recomiendo que cuando hagan esto, utilicen diferentes colores, porque voy a regresar al que estamos trabajando, Si aquí aún con los colores se hace difícil, no se imaginan si todo esto hubiera estado en el mismo color, ¿verdad? Cuando todo esto está en el mismo color, se complica, ¿verdad? Entonces, cuando se hace a mano,
La recomendación que se hace es háganlo cada circuito un color y regularmente se escriben todas las ecuaciones abajo. Por ejemplo, aquí vamos a ver, van 5, 6 circuitos. Entonces, aquí abajo irían todos los circuitos y los colores de los circuitos representan al circuito que está aquí delimitado. Es la recomendación que hago cuando se hace a mano, porque si no, vieran que empieza uno a generar circuitos tras circuitos y cuando se da cuenta uno, pues resulta de que ya ni sabe uno con quién va el circuito, ¿verdad? Entonces empieza a complicarse. Esa es la recomendación que yo haría, ¿verdad? O que les hago. Ya saben, a veces son recomendaciones porque pues a veces se toman la decisión, no, yo lo voy a hacer de un solo color porque yo sí me entiendo. Bueno, allá cada quien, ¿verdad? La recomendación es, si se puede, mejor utilicen los colores. A mí en lo particular, cuando me tocaba hacer esto, me ayudaba un montón utilizar diferentes colores, porque así, pues no había pierde, ¿verdad? Entonces, igual, ustedes habría que lo deben de considerar cómo es que lo estarían trabajando, ¿verdad? Entonces, así sería. Pero les comento que sí faltó un circuito más, ¿verdad? Ya tenemos los dos negativos. Aquí es cuál trabajaría, porque recuerden que decía tomar el más negativo. Sí, pero resulta de que no necesariamente, pues, cuál de los tres, si son iguales. Allá no puedo decir yo cuál de los tres negativos voy a tomar. O tomo este o tomo este. Pero faltó uno más. Vamos a limpiar todo esto. Faltó un circuito más. ¿Cuál es el circuito que hizo falta? Es este. ¿Cumple o no cumple con las condiciones? No cumple ahí. No, dime. Sí cumple. No cumple porque es negativo, ¿no? Bueno, no, el circuito. Ah, el circuito sí. Sí. El circuito cumple. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, cumple. Pero el circuito no es óptimo. El circuito no es óptimo, quedó negativo. Entonces, ya vieron, había un tercero más. Si no me equivoco, habían 6 circuitos antes y con eso se formaron 7 circuitos. ¿Verdad? Dense en cuenta, no hay un número que, pero si eran 6, sí, pero salieron 7 circuitos. ¿Verdad? Entonces, ahora viene este circuito grande. Ojo con eso, hay que tener cuidado, ya digo, líneas inclinadas no son válidas, todas tienen que llevar 90 grados, va a favor de las agujas del reloj, sí, va a favor de la aguja del reloj, lleva más o menos, sí, todo cumple, pero dio negativo. Entonces, este circuito ahora viene aquí y vean, pues, ¿se recuerdan qué decía la teoría respecto a cuando nos daba un circuito negativo? Hay que volver a hacer la distribución. Hay que volver a hacer la distribución. ¿Cómo hago esa distribución? Vean, pues, muy importante. Me debo enfocar en los costos negativos, ¿verdad? Me debo enfocar en los costos negativos. Bueno, entonces, esos costos negativos, yo los debo de cambiar, de mover, ¿verdad? Para lo siguiente. Para estos, los voy a mover cualquiera de estos tres y los voy a sumar, los voy a quitar los restos de ahí y los sumaré a las variables positivas. Al hacer este cambio, si se dan cuenta, pues este es uno de esos circuitos grandes porque al final tomó en cuenta todas las asignaciones. Yo lo voy a mover a tal que aún moviendo las reasignaciones no me afecte ni la demanda ni la oferta. ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿cuál de los tres que tienen ustedes asignarían? ¿Cuál creen que sea el criterio para reasignar? ¿Cuál creen, jóvenes? ¿Cómo así, Inge? No entendí la pregunta. Vean, pues hay 3 costos negativos. Esos costos en la reasignación significa, debo de quitarles la cantidad asignada y pasarla a los costos positivos, sumárselas, para hacer una reasignación.
El tema aquí es en cuál de los negativos es el primero que voy a empezar a hacer una reasignación. Desde el más negativo, ¿no? Podría ser el más negativo. Y de hecho, ¿y cuál de los tres es el más negativo? Sería 8. 8. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces, vean lo que dice la teoría. La teoría dice el de menor asignación. Yo en lo particular, pues eso es lo que dice en la teoría, en lo particular utilizó no el de mayor asignación, sino justamente el más negativo y el que pueda también, ahí vendría el segundo criterio, no es el primero, el segundo criterio, y el que se pueda aplicar una mayor asignación. Entonces vean esto, pues. Entre 1, 3 y 8, el más negativo es el 8. Pero hay un error, no sé por qué, siempre lo digo, no vayan al número de asignación. No sé por qué pasa que vienen los alumnos y, pero es que aquí puedo reasignar 800, ¿verdad? Y se quedan con estos 800. No necesariamente, primero es el costo y después de la asignación. Entonces, bueno, aquí tengo 600 que reasignar. Bueno, dice que se va a sumar, si yo agarro este 600 quetzales, 600 para quetzales, este número 600 con este costo de 8, si yo agarro ese 600, se lo debo de sumar ¿a quién? A los costos positivos. Entonces, ¿a qué costo positivo se lo sumarían ustedes? ¿A este o a este? ¿A cuál de los tres costos se lo sumo? Recuérdense, a lo negativo se lo resto y se lo sumaría a los positivos. A 4, no. Al de 4. Muy bien, vamos a hacer eso. Sumémoslo al de 4. Entonces pondría 600 aquí. Se atacha aquí. Pero resulta que cuando yo agrego 600, pues se me pasó la demanda, ¿verdad? Al moverlo aquí, 600 se me pasa. Entonces le tengo que restar 800. ¿Cuánto lo va a restar? Pues los 600. Y me quedarían que yo se lo puedo asignar 200. Vean esto. Bueno, en este momento ya tengo cuadrado 800. Pero aquí ya no está cuadrado, ¿verdad? Porque tengo 200 más 200. Tengo 1000, de 1000 me quedarían 600, ¿verdad? Entonces, ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con esta reasignación, pero aquí cumple, vean esto. Cumple este y cumple este. Aquí está re bien, una reasignación, no pasa nada. Pero aquí ya me descuadró todo. Entonces, ¿cuánto debería de cuánto es lo más que puedo yo aplicar ahora aquí? Serían 300. Exactamente, 300. Y entonces desaparece este. Pero aquí resulta que de 1000, ahora tengo 500. ¿Dónde lo asigno ahora, verdad? Entonces, esto es, muchas veces, ¿verdad? Esto es lo que suele pasar. Hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, pues estoy haciendo todo un cambio en mi tablero y no sé si voy por buen camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Vean esto, pues. Otra vez, el criterio es, en el del negativo, lo resto y se lo sumo al positivo. ¿Qué pasa si yo esto se lo sumo a esto? Entonces, le voy a sumar, serían, aquí hay 650, para 200, voy a sumarle 550. Entonces, aquí me quedaría 50. 50 quedaría aquí. Aquí quedaría 1200. Y entonces, con 1200, esto se cancela y esto se cancela. Y ahora, ¿dónde lo mando? Porque aquí ya no está cuadrado, ¿verdad? Ni aquí. ¿Dónde lo agrego? Aquí sigue cuadrado y sigue cuadrado. ¿Dónde agrego este cambio?
Jóvenes, ¿dónde agrego estos? ¿Dónde reasigno estos? Abajo no, en 5 y 6. En 5 y 6, 100, 100, 450. Desen cuenta que estos no estaban dentro de la asignación, ¿verdad? No estaban dentro del circuito, pero tengo que mantener cuadrado. ¿Se cuadró? Sí. ¿Se cuadró? Sí. ¿Está cuadrado? Sí. ¿Está cuadrado aquí? Sí, ahora sí está cuadrado. Entonces, en este momento hay una reasignación. Entonces, desen cuenta que ahora aquí serán 1250, 450 y 100 a ser reasignados. Ya no es como estaba antes. Entonces, con eso llego a este tablero. ¿Verdad? Este es el tablero final que quedaría ya en la reasignación. ¿Verdad? ¿Dudas? ¿Dudas cómo se le da tratamiento a un circuito negativo y a un circuito positivo? Jóvenes. Hay un punto que no me quedó claro, o sea, que con que uno dé negativo, nosotros ya procedemos a transformarlo. Exactamente. Regularmente lo que hace es, cuando te da uno negativo o varios negativos, la recomendación que siempre hago es, deben de revisar cuál va a ser la modificación que van a realizar. Porque te voy a poner un ejemplo. ¿Te recuerdas que habían 3? Ahora serían 3, ¿verdad? Voy a regresar a este. Serían 3 los circuitos que daban -3. El tema es, ¿cuál de los 3 voy a escoger? Esa es la parte crítica, ¿verdad? Porque yo tengo 3 circuitos que me dan -3, pero ¿cuál de los 3 escojo? Porque cualquiera que escoge van a tener que hacer una reasignación. Voy a borrar esto y lo vamos a... Creo que ya comprendí. Y eligió este porque este es el que tocó la mayor cantidad exactamente. de vértices, por así decirlo. Así es, que los otros eran cuadrados y este tiene una forma más irregular. Exactamente. Y lo que pasa es que escogí este porque este es el que tiene mayor recorrido. Entonces, si yo voy a recorrer más, me da más posibilidades de mover cantidades. Les aseguro que si ustedes hubieran hecho el verde, vamos a cambiar el puntero. Ahora, si hubiera sido el verde el que ustedes hubieran hecho el primero, posiblemente hubieran hecho las modificaciones. Tal vez el 450 baja y aquí les queda 150. Y entonces, y aquí le suman 450. Ya tienen el primero balanceado, perfecto. Lo van a medir, sí, da, otra vez vuelve a dar, por ejemplo, ya daría positivo. ¿Por qué? Porque como el 450 baja solo con el verde, ¿verdad? Entonces, este era negativo, ahora pasa a ser positivo. Entonces, vean esto. 4 positivo, -3, +1. Ahora el 8 que era negativo pasa a ser positivo. 9, -6, me queda 3. Entonces, este circuito está positivo. Pero cuando vuelvo a ver, este no le pasó nada. Tengo que hacer el trabajo en este. Otro circuito. ¿Vale? Y habría que evaluar después cómo van quedando. ¿Vale? Entonces, por eso es de que entretener estos 3, no lo dicen los libros, se lo digo, no lo dicen los libros. La recomendación que hago es agarren el de mayor recorrido. ¿Verdad? Utilicen el círculo de barras que se los agrega aquí, ¿verdad? Utilicen el de mayor recorrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al utilizar el de mayor recorrido hay más margen de hacer modificaciones. Si se dan cuenta, habían 3 negativos. No es lo mismo tener 3 negativos que tener 2 negativos. ¿Por qué? Porque cuando son 2 negativos se hace como cruzado, ¿verdad? Este baja, este al bajar aquí se suma a los positivos y se le resta a los negativos. Así sería si solo fuera de 4, miren. Se quita aquí, entonces se suma a los positivos. ¿A quién se va a sumar? A este y a este que está. ¿Y qué se hace a los 450? Se le resta a los negativos. 450 menos 450, 0. 600 menos 450, 150. Ya está optimizado. Siguiente, otra vez este. Y van a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, este otra vez a los negativos se le resta. Sería 100 y el otro sería 600. Aquí quedó 150, ¿se acuerdan? El resto de los negativos serían 100 y en 150 me queda 50.
y se los sumo a los positivos. Entonces aquí me quedaría 100 y aquí me quedaría, eran 450, 1100, más 100 que sumo al positivo, 1200. Y llego a este tablero. Claro, puede darse, vuelvo a decir, es por tema del ejercicio, puede hacer que tenga que ir circuito por circuito. Y hay un tema muy importante. Cada vez que yo reasigno un circuito, cada vez que yo hago eso, por ejemplo, hago tengo que evaluar todos los circuitos nuevamente. No puede ser de que hago el primero y, bueno, y este es negativo y lo vuelvo a, no. Hago una reasignación y vuelvo a evaluar todos los circuitos posibles. Si me vuelve a salir negativo, vuelvo a hacer otra reasignación y vuelvo a revisar todos los circuitos posibles. ¿Verdad? Así es. ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, yo no tengo dudas, todo claro de mi parte. Perfecto. Solo Inge, entonces la recomendación sería buscar de primero el de mayor recorrido. Y si sale, sí, y si sale negativo, hacer las reasignaciones y posteriormente ya hacer los otros circuitos, o sea, los pequeñitos. Así es, sí. Ah, ok. Sí, es la recomendación que haría. Recuérdense, pues, la verdad que como tiene el mayor recorrido, pues nos ayudaría a poder solucionar la mayoría, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Listo, gracias, ingeniero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí estaría, si ya lo comprendieron, ahí estaría el método banquillo. Todavía falta uno más. Todavía falta más temas, pero al menos si ya comprendieron cómo se reasigna, hace la reasignación. Bueno, y entonces, ¿qué falta ahora? Pues terminar de concluir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir? Lo siguiente. Bueno, ese sería el tablero final. Con este tablero final, ustedes vienen y tendrían que volver a hacer todos los circuitos nuevamente. ¿Verdad? Todos los circuitos. Ahora, hay algo muy importante. Que cuando hacemos todos los circuitos nuevamente en pues ya no lo vamos a hacer en la clase. Por eso dice volver a realizar los circuitos después de haber asignado. Ya no salió ahí. De haber asignado. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Vean esto, pues. Este tablero es el mismo tablero que ustedes tienen en Vogel. Ya Vogel lo habíamos aplicado el método de banquillo y nos habíamos dado cuenta que todos los circuitos estaban optimizados. Entonces, ya no es tan necesario volver a hacer todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que, pues, si Vogel tiene todos los tableros optimizados, pues va a estar todo optimizado. Entonces, vean cómo el de esquina noreste, a pesar de que no estaba bien asignado por el tema del método, no por el tema del que lo realizó, sino porque el método así es, al final terminó siendo el mismo resultado que el tablero de Vogel, ¿verdad? Eso es lo que hace Banquillo, ¿verdad? Llevarlo al tablero optimizado. Por eso que les digo, si les tocara optimizar tableros, los 3 métodos, y no les dicen el método, váyanse directo a Vogel, es menos trabajo. Ahora, si les dicen otro método, posiblemente el costo mínimo, o el que más trabajo es esquina noreste, ese siempre va a tener que circuitos negativos por el método, la metodología, ¿verdad? Esto es como se hace a mano, ¿verdad? El método. Ya después de haber evaluado todos los circuitos, ya dimos que todos los circuitos salen, todos los que pueden salir, salieron positivos, pasamos al siguiente. Otra vez, el número de asignaciones, volvemos a evaluar, siguen siendo 6, estamos bien, pero ahora cambió la palabra.
Anteriormente en los métodos decía costo total. En esquina noreste, en costo mínimo y en Vogel decía costo total. Solo podemos afirmar costo total óptimo después de haber evaluado los circuitos. Todos los circuitos. Después de haber evaluado todos los circuitos, en ese momento ya cambió el costo total óptimo, porque ya revisamos todos los circuitos, todos son positivos, entonces concluimos que es el costo más bajo, ya no hay más, ¿verdad? Y a esto le llamamos costo total óptimo. Es la diferencia, ¿verdad? Los demás solo dicen costo total, ¿ve? Y aquí dice costo total óptimo. ¿Por qué? Porque ya evaluaron. ¿Dudas? Jóvenes, ¿dudas? Bueno, ya no tienen dudas, pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya aquí vamos a evaluar lo siguiente. Pasos para una reasignación donde se inicia el circuito, siempre inicia con el signo positivo y la siguiente casilla se asigna el signo negativo y así sucesivamente, se van alternando. Observar solo las casillas que tienen el signo negativo. Se debe elegir la que tenga menor número de unidades asignadas. Esto es lo que dice el método. Yo en lo particular no lo utilizo. Yo por eso les decía yo, veo quién es el más negativo y veo cómo puedo hacer los movimientos, ¿verdad? Los de 4 son muy fáciles, ¿verdad? Así como este circuito que es más, tenía más rutas, o era el de mayor trayectoria, pues lleva más trabajo, ¿verdad? De ahí para mover las cantidades se debe realizar lo siguiente, vea pues. Sumar las unidades de las casillas con signo positivo y se le resta las casillas del signo negativo. Era lo que les decía, a los positivos se los sumo y a los negativos se los resto. Después de efectuar la reasignación donde se genera el nuevo tablero, se generan nuevos circuitos. Se detiene el método cuando todos los circuitos quedan en signo positivo, por lo que se concluye que el tablero está óptimo y el costo total se llegó a reducir. Eso es reasignación. ¿Dudas? Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente tema. Método de transporte con Excel, nos vamos a quedar aquí en este tema. Solo vamos a ver un tablero. ¿Cómo? Bueno, esta es la parte de hacerlo a mano. Ahora sería lo siguiente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en Excel? Y vean que en Excel cambia totalmente todo. Ya no es igual como lo hacemos a mano, sino aquí es diferente. Vean esto, pues. En una vamos a agregar todos los costos asociados al transporte. Entonces vean esto, pues. Vengo. Y aquí a esto le vamos a dar costo unitario. Esto es lo que sale, por ejemplo. El envío de el costo asociado de estos productos. Las celdas cambiantes ahora van a ser estas, que es lo que nosotros asignamos o no asignamos, ¿recuerdan? Aquí van a ser las celdas cambiantes, cantidad de envíos. Y vean esto, pues, aquí es el origen total de enviados, ¿verdad? Y aquí está cuánto es la cantidad de suministros que puedo dar, lo que llamamos oferta. Ese es horizontalmente. Cada uno tiene la sumatoria por línea. Y aquí, cada uno, ¿verdad?, también tiene la sumatoria vertical. Esto es, entonces aquí está la demanda, ¿cómo lo tenemos, verdad? ¿Ya? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, entonces de acuerdo a eso, vamos a armar el Excel. ¿Verdad? Vamos a quitar. Y lo vamos a poner porque si no, no deja proyectar las ventanas emergentes. Y entonces, pasamos aquí. Ya esto es como la estructura, ¿verdad? Y entonces nos vamos a Solver. Pedimos Solver los parámetros y dice, ¿cuál es la celda
celda objetivo? Es esta, ¿no? Esto es lo que quiero que me averigüe. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? ¿Cuáles son las cantidades de envíos? Es esto, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, en este caso es minimizar, ¿verdad? En transporte es minimizar. ¿Algunos de ustedes me pueden decir por qué es minimizar en transporte? Porque buscamos el costo más bajo. Así es, justamente. Por eso va a minimizar. Porque, miren, se los pregunto porque a la hora de hacerlo siempre tienen maximizar o minimizar. No, aquí estamos hablando de costo. Voy a buscar el costo más bajo. Las restricciones son total de envíos suministrados o suministros, que es esto, miren. Estas son las restricciones. Vean que ahora ya no es mayor o igual o menor o igual, no. Ahora son iguales. ¿Vean? Igual en la demanda. Son iguales total recibido con la demanda. Y hay un tema aquí, no condiciones de no negatividad y el método simplex. ¿Por qué el método simplex? Lo que pasa es que ahorita en investigación de operaciones estamos viendo programación lineal. Todo esto, más en la próxima clase lo vamos a ver. Ahorita solo es para que ya lo tengan presente cómo se va armando esto. Porque resulta que todo esto son ecuaciones. El método de transporte se puede convertir en ecuaciones. Entonces, si son ecuaciones de primer grado, son ecuaciones lineales. Si son ecuaciones lineales, se pueden resolver con simplex. Entonces le doy solver o solucionar, ¿okay? Y ya me asignó dónde van cada uno. ¿sí? Y esto es haciéndolo con solver. Ya lo vamos a hacer el próximo día de clases. Solo es para que vean que eso es el tema de cómo trabajarlo en Excel. Bueno, entonces, jóvenes, pues se nos acabó el día. Vamos a pasar lista. Vamos a ver. Kevin. Presente. Marvin. Presente, profe. Esther. Presente. Daniela. Presente. Elvis. Presente. Ángela. Presente. Javier. Alison. Presente. Cristian. Presente. Andrés. Presente. Jonathan, Alexander. Presente. Josué Alexander. Presente. Jorge